Buenos días, hermanos. Les invito a que se acerquen a sus respectivos asientos porque vamos a dar comienzo a esta reunión. Me imagino que están expectantes, ¿cierto? Que todos vienen motivados. Qué mejor que miren este día tan hermoso que Dios nos ha dado y qué mejor que levantarnos con ánimo para alabar y bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero compartir con ustedes un versículo que dice: Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén, ¿cierto? Cierto que a pesar de todas las circunstancias o de muchas veces cuando estamos en caminos de errores, Dios nos encamina, nos encausa, ¿cierto? ¿Qué mejor Padre tenemos a este Padre Celestial que siempre nos reenfoca, nos muestra la dirección correcta? Y con ese Padre tan bueno y fiel, los motivo para alabar y bendecir y cantar en nombre de nuestro Rey. Amén. Gracias, Señor, te damos, te alabamos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Gracias, Señor, vivimos, Señor, por ti. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Señor, exaltamos tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Sí, Señor, te alabamos, Señor, y confesamos. Gracias por tu salvación, gracias por traer vida y por traer libertad a nosotros. Sabemos, Señor, que si estamos aquí es porque
Somos sustentados día tras día por tu amor, por tu fidelidad. Tú siempre eres fiel y siempre serás fiel. Lo has prometido en tu palabra. Tú traes esperanza sobre nuestra vida cuando todo se derrumba, cuando todo está quizás gris o cuando todo se ve sin esperanza. Tú eres el que renueva la esperanza en nosotros. Te agradecemos, Señor. Hemos venido para adorar tu santo nombre, para decirte que confiamos en ti, que no miramos nuestras circunstancias, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Te miramos a ti, Jesús, a ti victorioso, a ti vencedor, porque tú eres Dios y tú gobiernas sobre todo y nunca pierdes el control. Por eso depositamos toda confianza en ti. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá y mi corazón te alabará. Oh, Cristo mi Salvador, cúbreme, Señor, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre, siempre has sido fiel. Oh, mi alma te alaba. Oh, con todo lo que soy. Yo sé, Señor, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti,
creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. Confiamos en tu promesa. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel y siempre lo serás. Yo creo en ti, creo en ti, Señor, creo en tu poder. No hay nadie como tú. Tú reinas, mi Señor. Te alabamos. Y podemos darle gracias a Dios porque tenemos la fuerza y tenemos la fe y las convicciones que son necesarias para llegar hasta este lugar. Hay que darle gracias a Dios por eso, porque es Él el que obra en nosotros, el que produce el querer como el hacer, dice la palabra. Es Él el que obra ese milagro de fe en nuestra vida. Así que hay que puro darle gracias a Dios. El que provea este lugar o el lugar que sea en otra circunstancia, en otro momento, va a ser bueno ver cómo Dios va cumpliendo su propósito, como decía Rubén. Y me gustaría que pudiéramos hoy día hablar acerca de un pasaje de la Escritura que nos debería llamar mucho la atención y que viene en la línea de todo lo que estamos hablando durante estas semanas, estos meses. Viene en el mismo matiz que el Señor está hablando a nuestra vida para cómo tomar el camino o cuál es el camino. Porque Dios señala en la palabra de Dios, siempre nos habla de camino. Siempre nos está diciendo, hay muchos pasajes que hablan sobre eso, sobre que hay un camino que lleva a la vida eterna, hay otro camino, ¿cierto?, que lleva a la perdición eterna, pero existe solo un camino para llegar a Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías. Me gustaría que pudieran correr un poquito ahí para poder ver a todos. Eso. Jeremías capítulo 6. Verso 16. Mira qué maravilloso pasaje tenemos aquí. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Qué
llamativo este versículo. Por lo menos a mí me parece muy llamativo porque en tiempos, porque mira lo que está diciendo, está hablando de sendas antiguas. Está diciendo, pone una frase aquí, cuando nosotros sabemos que el mundo se está dirigiendo de manera vertiginosa y rápida a la modernidad cada día más. Todo es más moderno. Cada día todo es más moderno. Entonces, es como extraño leer este pasaje si no entendemos lo que está queriendo decirnos el Señor. Porque cada día nos damos cuenta que el mundo está yendo a todo lo moderno, a todo lo bonito, a todo lo atractivo, ¿cierto? A lo que está de moda. Nos damos cuenta que siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo nuevo que contar, que decir, que sale en las noticias, ¿cierto? El mundo marcha hacia la modernidad. Entonces, ¿cómo, si el mundo está marchando hacia la modernidad, por qué Dios nos declara esta palabra que nos dice, párense, o sea, deténganse un momento, pongan atención, miren y pregunten por los senderos o por las sendas antiguas? Y aparte de eso, de decirte que te detengas, que te pares, aparte de eso está diciéndote, pregunta por esas sendas y luego hace un énfasis, dice, ¿para qué? No solamente para ver qué hay en el pasado, qué hay en lo antiguo, sino que también te está diciendo aquí cuál será el buen camino. Y anden por él. Hace un énfasis. De esa manera, dice el verso, hallarán descanso para sus almas. Porque muchas veces nuestras almas entran en conflicto, muchas veces nuestra vida está en conflicto. Muchas veces no entendemos y a veces siendo incluso hijos de Dios durante tanto tiempo, tantos años, y nuestra vida, nuestro corazón, como que anhela algo, como que tiene sed, tiene un deseo, hay algo como que tú dices, ¿por qué si yo he conocido a un Dios vivo? ¿Por qué me siento de esta manera? Bueno, entonces tenemos que entender que a pesar de que el mundo está caminando hacia la modernidad, nosotros debemos detenernos a mirar las sendas antiguas. Debemos hacer un alto en nuestras vidas. Por algo la palabra de Dios dice en Proverbios 16, 25, dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de perdición y muerte. O sea, ojo, debemos tener cuidado, porque aquí nos está diciendo que las sendas antiguas se refieren a los caminos que ya han sido experimentados, ya han sido abiertos, los senderos que ya han sido aprobados. Eso nos está diciendo cuando te dice, mira y detente y busca las sendas antiguas. Te está diciendo que hay caminos antiguos que ya han sido probados, que ya han sido caminados por otros hombres, por otras personas, que ya han sido preparados para nosotros hoy en día, para que no podamos perdernos, para que no nos perdamos del lugar hacia donde Dios quiere llevarnos. ¿Me entienden? Estamos caminando de acuerdo a un modelo, o deberíamos estar caminando de acuerdo a un modelo. Y es sorprendente, a mí me sorprende que la Biblia siempre, en todos sus relatos, es honesta y sincera. Me sorprende en el sentido de que no esconde las debilidades de los hombres. No escondió la debilidad de Abraham, no escondió la debilidad de Jacob, no ha escondido la debilidad de Pablo, no escondió sus debilidades. La Biblia nos habla expresamente para que nosotros podamos aprender de esos hechos, de ese camino ya recorrido por aquellos hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué bueno es tener la palabra de Dios. Lo que está escrito ahí tiene la facultad, tiene el deseo
de poder impactar nuestra vida de tal manera que nosotros podamos aprender de esas sendas antiguas, de tal manera que nosotros podamos considerarlas de manera seria, de manera importante. Es que lo que pasa es que hoy en día nosotros hemos decidido a veces ser superficiales en nuestra relación y en nuestra forma de entender la palabra de Dios. Hemos sido a veces personas que se conforman, que están conformadas a tomar solo lo que nos conviene o lo que está por encima y no entendemos que el Evangelio de Jesucristo, toda la palabra escrita, está para que nosotros podamos ponerla por obra y aprender de los errores de aquellos que están en la Biblia. Por ejemplo, de un Sansón, por ejemplo, de una Priscila, ponle el nombre que tú quieras, que están escritos ahí en la Biblia. La palabra de Dios enfatiza la recomendación aquí, hace un énfasis y dice que el camino no solamente tiene que ser un camino antiguo, o sea, que ya hayan recorrido otros de los cuales tú puedes aprender, sino que está haciendo un énfasis especial, único, en que tiene que ser el buen camino, porque no es suficiente que sea antiguo. Entonces, nosotros debemos considerar los resultados de aquellas experiencias que está señalando la Biblia, que está señalándonos aquí esta enseñanza, que está señalándonos Dios a través de este verso, las sendas antiguas, las consecuencias de cada uno de los episodios que nosotros podemos ir analizando, estudiando, aprendiendo, leyendo sobre esos caminos. Y considerar que tienen que ser caminos que agraden a Dios, ¿cierto? Bueno, la clave, hermanos queridos, o el amarre de todo esto que está señalando este versículo aquí en Jeremías, la clave es porque si nosotros no consideramos esto último que dice el versículo, y no sé si te llamó la atención, pero hace este énfasis y dice, anden por él. O sea, te está diciendo, existe un camino, una senda antigua, que te va a servir. Tú puedes aprender de esa senda antigua. Tú puedes aprender de esos ejemplos de vida. Y esos senderos tienen que ser elegidos considerando que sean buenos caminos, que sean caminos que estén en la voluntad de Dios. Eso está diciendo. Y después te dice, después que te das el panorama y te dice, ahora anden por él. Caminen por él. O sea, no nos quedemos solo con la experiencia, ¿cierto? No, porque no nos va a servir solo meditar en esos días, solamente observar ese camino, solamente preguntar cuáles son esas sendas antiguas y hasta encontrar entonces el buen camino. Lo podemos encontrar, podemos decir, sí, yo conozco ahora a Cristo y me voy a empezar a congregar y voy a empezar a hacer ciertas cosas. Pero aquí está diciendo que no solamente debo tener en claro cuáles son las cosas que superficialmente o que aparentemente debo hacer correctas, sino que tengo que tener una consistencia de andar por él. Cuando está diciendo andar por él es que mi vida debe estar guiada absolutamente en 100% de ella, de estas sendas antiguas, de estas enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, no es que yo me pongo un compartimento, iglesia, y empiezo a hacer esto. No es que yo me pongo un manto de bondad y empiezo a actuar bondadosamente. No, está hablando aquí de que tengo que caminar por él, por ese camino. O sea, no puedo tener chispazos, tengo que tener una actitud de tomar el camino correcto. ¿Ok? No sirve de nada entonces si no decidimos andar por ese camino. No sirve de nada conocerlo, decir sí, ahí está, sí, me parece correcto, sí, ellos están haciendo lo correcto, sino que yo debo andar por ese camino. Eso puede marcar la diferencia en nuestra vida. ¿Qué tan dispuesto yo estoy a tener un encuentro diario con Dios? ¿Qué tan dispuesta estoy yo a tener un encuentro de amor y de devoción con Dios a diario? Entonces,
Cuando aquí la palabra nos motiva, ¿cierto?, a preguntar por los senderos antiguos, se refiere a no vivir de acuerdo a los modelos que la sociedad nos quiere imponer, ¿cierto?, que la sociedad nos quiere ofrecer, sino que nosotros, todos los que estamos aquí presentes y todos aquellos que nos escuchan, podamos edificar de acuerdo al modelo que está en la palabra, de acuerdo al modelo original, al diseño original de Dios para nuestra vida. Todos los que han estudiado el Antiguo Testamento o leído el Antiguo Testamento, todos aquellos que han visto alguna serie bíblica, sabrán que Dios, en su preciosa voluntad, rescató, y después que estuvieron en el exilio, el pueblo de Israel los sacó de ese exilio. Todos sabrán cómo ocurrió, estuvieron en Babilonia, etc. Si no, te motivo a que leas el Antiguo Testamento. Hay cosas muy importantes que no debes pasar por alto. Pero aquí nosotros sabemos, a grandes rasgos, ¿cierto?, que fueron sacados del exilio y Dios les mandó construir un templo. Dios les dijo, tienen que construir un templo. Y nosotros lo primero que debemos entender es que hoy en día el templo de Dios somos nosotros. Eso es algo muy importante que debes meter en tu cabeza, en tu corazón, internalizar, porque eso te va a llevar a tomar decisiones serias en cuanto a tu relación con Dios. Si tú tienes claro eso. Bueno, el pueblo de Israel edificó una casa según y conforme al plano divino. Y de acuerdo a esos principios espirituales que siguen vigentes hoy día para nosotros, ¿cierto? Ellos edificaron un altar y, bueno, fueron de a poco y hay cosas que no realizaron. Después de 16 años recién completaron la obra de alguna manera con todo lo que Dios les había ordenado. Pero aquí hay algo que es muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es que cuando el Señor nos dice que debemos construir una casa para Él, nos está hablando de nuestra vida de comunión con Él. Nos está hablando del templo que somos nosotros. Toda persona que quiera tener una vida con Dios necesita entender que Él es el templo. Que yo estoy llamada a tener comunión con Dios. Todo aquel también que quiera que su hogar sea un lugar para la presencia de Dios, para que su familia supere la prueba del tiempo, ¿cierto?, para que su matrimonio supere la prueba del tiempo, entonces es necesario entender que nosotros somos el templo. Que nosotros estamos llamados a tener una vida de comunión con Dios. La Biblia te guía a eso. La palabra de Dios es la que te guía a tener una vida de comunión con Él. A tener una vida que si tú tienes esa comunión vas a ser bendecido. Vas a ser bendecida. Tu familia será bendecida como una consecuencia. Si tú le preguntas, vas por la calle, sales ahora de aquí y le preguntas a la gente que va pasando por la calle, le dice, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que tú más amas en tu vida? La gente te dirá en un 99% la familia. Mi familia es lo más importante. Eso te dirán. Y es una paradoja, porque siendo lo más importante en la vida es lo que la gente ha descuidado de manera brutal. Y no te estoy hablando solamente de las acciones que cometen, del poco tiempo que le dan o de los pocos principios que le entregan. Estoy hablándote de que la gente misma que dice que ha puesto en el primer lugar de su corazón su familia, falla en ese concepto.
porque el único que puede estar en el primer lugar de su corazón es Dios. Para tener una familia realizada, para tener una familia que pueda permanecer unida, para tener una familia que pueda pasar por todos los conflictos, todas las decepciones, todos los dolores, todas las promesas no cumplidas, todo lo que sea, todas las tristezas, las pruebas, es necesario tener a Dios primero en el corazón. Entonces, cuando alguien nos dice que ama primero a su familia, ese es el primer error que están cometiendo. Porque no pueden tener como primera o como prioridad en su vida a la familia. Estamos perdiendo el norte. El principal fundamento o lo fundamental para que tu vida y para que tu familia camine en el plan de Dios es edificar sobre el fundamento de una palabra que es muy importante: dependencia. Dependencia del Espíritu de Dios. O sea, si hay algo que es importante es entender hoy día que necesitamos ser personas dependientes de Dios. Necesitamos ser personas que digan, sí, yo hoy día no puedo comenzar el día sin Dios. No puedo comenzar el día si no me pongo en las manos de Dios. No puedo comenzar mi día si yo no he levantado mis manos delante del Rey, el Señor de todo. No puedo ir a hacer mis tareas, mis trabajos, si yo no me siento en mi cama y le digo, Señor, este es tu día. Lo primero te lo doy a ti, mis primeras palabras. Mi primer acto de amor es decirte, aquí te entrego todo lo que soy, Señor. Dirige mi vida en este día. Sé el centro en mi corazón. Vaya que eso tan pequeño nos pueda costar tanto cuando no entendemos quién es lo más importante, quién debe ser la prioridad en nuestra vida. La dependencia del Espíritu Santo se prueba con hechos. La dependencia del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos tener como una prioridad en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos dice en Zacarías que no es con espada ni es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. No es que vamos a vencer por nuestras fuerzas, no es que vamos a vencer por nuestras cualidades, nuestras aptitudes, no es que vamos a obtener lo que estamos pidiendo porque nosotros nos aferramos a la fuerza nuestra. No, debe ser por el Santo Espíritu de Dios. Eso dice su palabra. Se hace a la manera de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos abra la mente y el entendimiento para hacerlo a la manera de Dios. Es que hemos llevado muchos años, hemos llevado toda una vida haciendo las cosas a nuestra manera y debemos pedirle al Señor, revélanos, muéstranos, Señor, si estamos viviendo de una manera independiente, porque nosotros estamos llamados a ser dependientes del Espíritu. Ahí está la bendición. Ahí vamos a encontrar la bendición. Es a la manera de Dios y la manera de Dios significa que debemos tener una gran prioridad en nuestra vida. Pregúntate ahora, ¿Dios está siendo prioridad en tu vida? Y que no te estoy hablando de que estés aquí hoy día, que estés congregándote, estoy hablándote, Él está siendo realmente la prioridad en tu vida. ¿Tú le estás dando el tiempo de comunión y conexión a Dios diario? ¿Estás teniendo una vida efectiva en oración, en quebranto, en búsqueda del Espíritu Santo? ¿Estamos teniendo eso, hermanos? Porque si no lo estamos teniendo, estamos errando el blanco. Estamos construyendo sobre paja, sobre arena. Si nosotros no estamos haciendo esto, entonces esto se va a desmoronar, nuestra vida se va a desmoronar. Y es algo que debería tenernos preocupados. Es algo que debería llevarnos a pensar, a meditar la relación con Dios, mi comunión con Dios.
Esto podríamos decir que es un tema recurrente, ¿cierto?, en las prédicas, pero pregúntate, ¿por qué es tan recurrente que lo hablemos? Es porque simple y sencillamente no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Es que tenemos 1000 excusas, 1000. No, es que me levanto muy temprano, estoy muy cansado, tengo trabajo, hay otras cosas que tengo que cumplir. Y estamos postergando nuestra relación con Dios, nuestro diálogo con Dios, nuestra conexión con Dios, nuestra comunicación. Estamos postergándola. Estamos diciéndole a Dios, no, si tú me entiendes. Después tengo un pensamiento, gracias Señor, sí, qué bonito, gracias Padre, tú estuviste conmigo y se acabó el día. Se fue el día. Pero Dios te está diciendo que aquí Él quiere una relación. Yo no comprendo cómo podría tener una relación con mi esposo si no converso con Él. ¿Cómo podría tener una relación con mi esposo si no tengo intimidad, si no tengo un abrazo de Él, si no tengo un tiempo de detenerme y mirarle a los ojos, si no puedo escuchar lo que Él me tiene que decir? ¿Se dan cuenta? El éxito en la vida y en la familia depende y deriva de tu éxito en ese lugar de intimidad con Dios. Escúchame, yo llevo 30 y tantos años de casada y créeme, si nosotros con mi esposo no tuviéramos una relación con Dios, si no tuviéramos una conexión, si no tuviéramos comunión con Él, créeme que todo estaría a la deriva. Si aún así hemos pasado tiempos difíciles, ¿cómo sería si no tuviéramos esa comunión y esa conexión con Dios? Entonces, aquí Dios te está diciendo, ¿quieres formar tu hogar? ¿Quieres casarte? ¿Quieres cuidar a tus hijos? ¿Quieres guiar a tus hijos? ¿Quieres tener una familia en el futuro? ¿O quieres salvaguardar hoy a tu familia? El Señor te está diciendo, ten comunión conmigo. Conéctate conmigo. Vuelve a las sendas antiguas. Porque lo moderno nos lleva a caer en la independencia, en el individualismo. Lo moderno nos lleva a eso y nosotros debemos volver al principio de las cosas. El éxito está garantizado si nosotros estamos conectándonos en comunión con Dios. Ahí está la garantía. El fracaso en nuestra vida, en el área que sea y en la etapa que sea, ¿sabes lo que pasa? Que el fracaso tiene que ver con una vida pobre de oración. Pobre. Cuando nosotros hemos fracasado en nuestra vida en distintas áreas, cuando tú has cometido errores garrafales, cuando tú has caído en el pozo del pecado, en la depresión, cuando tú has caído en la angustia, en las crisis de pánico, ¿sabes cuándo ha sido? Cuando hemos perdido nuestra conexión, nuestra devoción con Dios. Cuando nosotros no hemos tenido una relación con nuestro Rey. Así es. Tú podrías decirme que no, pero quiero decirte que por lo menos en el 99,9% de los cristianos que han vivido circunstancias, es así. Descuidamos nuestra relación y nuestra devoción con Dios, descuidamos la oración, la palabra, la búsqueda de Dios y sacazonapan. Queda la escoba en nuestra vida. Cometemos errores, fallamos, pecamos, le faltamos el respeto a lo más sagrado. ¿Por qué? Porque no tenemos conexión con Dios, no tenemos guía con Dios, no tenemos esa fuente para nuestra vida. Consideremos ahora el caso de un personaje en la Biblia que es conocido por tener un corazón conforme al de Dios. ¡Wow! Qué fuerte palabra que me dijeran, hoy tiene el corazón conforme a Dios. ¡Qué maravilla, qué honra, qué privilegio! ¿Cierto? Pero vamos a ver aquí
En Segunda de Samuel, vamos a la Biblia en Segunda de Samuel. Mira lo que dice la Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Lo tienes? Ya, mira, voy a leer para que nos hagamos una idea. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, ojo, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque todos ya sabemos, lo hemos visto, lo hemos leído y lo hemos visto en películas, ¿cierto? Qué impresionante el momento en cuando este hombre, David, este rey, pasa por alto todos los principios que había vitoreado él mismo, que había levantado como su bandera, ¿cierto? Y manda a buscar una mujer que sabía, le informaron que era casada. Le informaron que esa mujer pertenecía a alguien, que era esposa de uno de sus soldados. Le dijeron. Me llama la atención que dice el relato que David, dice, era por la tarde y se venía levantando, ¿cierto? Hay algo extraño cuando una persona se levanta por la tarde, ¿cierto? Y dice que se paseaba por la azotea cuando todos andaban peleando en la guerra y llevando adelante, porque Dios les había dicho que tenían que ir a pelear en una guerra, y él decide quedarse. Él decide descansar. Él decide quedarse paseando en pereza. Qué peligroso es cuando nosotros le damos tiempo a tantas cosas, sobre todo a ese descanso tan deseado que decimos necesitar, ¿cierto? Decimos, no, que nuestro cuerpo está cansado y necesita descanso. Y a veces puede ser cierto, pero muchas veces es la excusa para que abrir las puertas al pecado. Porque David no estaba orando. David no se quedó a interceder. David no se quedó en ese lugar, en el palacio, haciendo la obra que Dios le había encomendado hacer. No, él estaba flojeando. Él estaba perdiendo su tiempo. Él estaba perezoso. Se venía levantando por la tarde, ocioso, mirando por la azotea. ¿Qué podía encontrar? ¿No les suena eso que de repente ocioso hacemos esto con el dedo? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos ver? O hacemos clic, clic, clic. Estamos ociosos y decimos que no tenemos tiempo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza poderosa hay aquí para nuestro tiempo, para estos tiempos contemporáneos, para esta vida que estamos viviendo hoy! Si nosotros pensamos en David, nos vamos a dar cuenta que el cataclismo que vino sobre su vida, todo lo que ocurrió en su familia fue producto del pecado y fue producto del descuido que él tuvo en su relación con Dios. Él se olvidó de todo lo que había recibido de parte de Dios. Así somos, hermano, así somos, nos olvidamos fácilmente. Nuestra mente es frágil, nuestro corazón es voluble, va, viene, siente, no siente, en fin.
Aquí vamos a ver entonces con David que su familia queda fragmentada en una etapa. Después de haber pecado empieza todo un cataclismo. Entra la rebelión, entra la violación, entra, ¿qué otros pecados? El adulterio, el asesinato, todo empieza a venir. Muerte prematura. Absalón no tenía por qué morir en ese tiempo. Y murió. Fue asesinado. Y todo lo que vino sobre la familia fue producto de un descuido mortal, terrible. David perdió a su familia, pero ojo, porque antes de perder a su familia, David perdió la comunión con Dios. Eso fue lo primero que perdió. Mientras David tenía una relación profunda con Dios, profunda con el Espíritu Santo, buscaba la presencia de Dios, fortalecerse en su conocimiento con Dios, fortalecerse en su relación con el Padre, su familia estaba creciendo saludable, su familia estaba bien. Pero cuando él pierde la conexión y empieza a andar con pereza, empieza a darle lugar a otras cosas, empieza a tener esa conducta como se evidencia cuando dice que estaba levantándose a las tantas de la tarde y paseándose. Entonces, ahí es donde empieza la desgracia. Cuando nosotros no le damos el tiempo que debemos darle a Dios en nuestra comunicación y en nuestra conexión. Pero nuestra vida, hermanos, debe ser mirar a las sendas antiguas para que podamos aprender de esos errores. Entender que nuestra desgracia puede llegar cuando perdemos en nuestra vida el lugar de intimidad con Dios. O sea, no consideramos a Dios como si fuera una persona, estamos considerando a Dios como si fuera, no sé, cualquier cosa, un genio, ¿cierto? De la lámpara mágica que nos va a ofrecer todo el bienestar y la bendición sin que nosotros lo consideremos como persona. Él es persona y está esperando tener un tiempo de comunión, de intimidad contigo, conmigo. Es ahí, en ese lugar de intimidad, hermano, que nos fortalecemos. Es ahí, en ese momento, en cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Somos fortalecidos para vencer el pecado, somos fortalecidos para vencer todos los obstáculos y las pruebas de nuestra vida. Porque si no tenemos comunión y conexión con Dios, no tendremos las fuerzas que emanan de su Espíritu para vencer. Es que no podremos, porque somos incapaces por nosotros mismos. Si la fuerza no está en nosotros, dice Zacarías, está en el poder del Espíritu. ¿Y cómo vamos a tener ese poder del Espíritu si nosotros no lo estamos buscando? Si nosotros no estamos alimentando nuestra relación. Va a venir una prueba y nos va a tumbar. El pecado va a pasearse y nosotros vamos a caer rendidos. Así va a ser si nosotros no entendemos lo importante, lo primordial de esto. Para resistir al pecado y al enemigo necesitamos tener conexión, relación con nuestro Dios, porque Él es el que produce en nosotros ese poder, esa fuerza para vencer. Hubo un momento en la vida de David en que él estaba muy conectado. No sé si recuerdan ese momento en cuando él corta el borde del manto de Saúl, que era su perseguidor, quería matarlo. Y él lo que hace es cortar apenas el borde del manto. Él no tenía ni se le pasó por la cabeza asesinarlo, no, jamás, porque David estaba tan compenetrado con la presencia de Dios, tan sensible a la palabra de Dios. Él estaba tan guiado por Dios, estaba queriendo agradar a Dios en todo. Y sabía que la autoridad que había en Saúl era algo que había que respetar. Sin embargo, ese mismo rey o joven que tenía esa sensibilidad y que tenía cargo de conciencia apenas por haber cortado el borde del manto, por un acto que no tiene ninguna relevancia, se sentía mal por haber hecho eso. Ese mismo joven
años después, no tuvo ningún escrúpulo para mirar con lujuria a la mujer de otro hombre, a uno de sus siervos. Qué impresionante. Esto nos dice que puedes ser un hombre tú muy apasionado hoy día. Yo puedo estar hoy día llena de la unción de Dios, llena de la presencia de Dios, pero si yo no cuido mi relación con Dios, eso no sirve de nada. Mañana es otro día y debemos cuidarlo día a día. Nuestra relación personal con Dios es día a día. No dice absolutamente nada que hoy día yo me pare aquí y tú digas, sentí la presencia de Dios, Dios me habló a través de las palabras que dijiste. Y mañana es otra batalla. Mañana tenemos otra batalla. Y mañana tengo que estar con la misma firmeza. No vaya a ser como David. No vaya a ser como David, que él estaba apasionado por Dios. Escribió los salmos, escribió cantos, era un adorador innato, prendido, entregado por la presencia de Dios. Y luego, ¿qué pasó luego? Cayó en lo más profundo porque descuidó lo más importante. Tú me dirás, yo no voy a asesinar a nadie. Yo no voy a adulterar. Tú puedes decirme muchas cosas. No sabemos de lo que somos capaces. No sabemos. Y puede que no llegues a ningún extremo de esos, pero tu frialdad puede llevarte a endurecer tu corazón. Y eso es mucho más peligroso. Así que podemos ver que un hombre muy apasionado, muy fervoroso por las cosas de Dios, puede caer en lo más profundo y destruir a su familia por sus malas decisiones. Destruir lo que tanto dice que ama, su familia. Lo que tanto dice que quiere edificar, su matrimonio. Su matrimonio, tú lo que más amas, tus hijos, tu matrimonio. Y Dios te dice, bueno, si tanto lo amas, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no te pasas tiempo conmigo para poder yo enseñarte y guiarte, para poder formarte, para poder tratar contigo, con tu carácter? Hay gente que se separa, que se divorcia y ¿sabes qué? Nunca debieron haberse separado. Nunca debieron haberse divorciado. ¿Por qué necesitaban un trato en su carácter, en su persona, en esa comunión con Dios? Hay gente que nunca debió haberse casado. ¿Y por qué? Porque actúan por impulsos y no guiados por Dios. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. Porque no tienen esa cercanía para tomar las decisiones. Decisiones, eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Qué importantes son nuestras decisiones. Así que quiero llevarte, me dan unos minutos más, ¿cierto? Sí. Amén. Yo obedezco ahí. Bueno, quiero llevarte al ejemplo de una pareja en la Biblia que está en Lucas 1:5. No vamos a perder este tiempo hermoso en que el Señor nos está hablando para poder entender, hermanos, y estar concentrados en lo que Dios quiere decirte a ti particularmente. No vamos a perder esta oportunidad de romper con toda trampa, toda barrera, todo engaño del enemigo, porque Satanás quiere destruir. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y nosotros no le vamos a dar ese espacio. Bueno, Lucas 1:5 dice, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Ahí lo tienes tú en tu Biblia, lo puedes leer. Y dice que su esposa Elizabeth también era descendiente de la tribu de Aarón, descendiente de la línea de Aarón. Y ambos, dice la palabra de Dios, que eran rectos, que eran consecuentes, que eran intachables, dice otra versión, delante de Dios.
Y dice también que ellos eran obedientes, ellos obedecían a todos los mandamientos y a todos los preceptos y las enseñanzas de Dios. Esos eran Zacarías y Elizabeth. Y aquí en la palabra de Dios, si tú lees detenidamente el verso, te das cuenta que el Espíritu Santo resalta como característica principal la relación que ellos tenían con Dios, en el sentido de que ellos eran obedientes y escuchaban a Dios para obedecer, para caminar en obediencia. Porque dice que eran intachables. No había nada que decir de ellos con respecto a las enseñanzas y a la palabra de Dios. Entonces aquí lo que el Espíritu Santo quiere hacer es resaltar para nosotros la conexión que ellos tenían con Dios y sus enseñanzas. Y esa conexión con Dios y sus enseñanzas era muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ellos pasaron por un trago muy amargo. Ellos eran ya de avanzada edad cuando Elizabeth se embarazó. Ella no podía tener hijos. Y ustedes saben que en aquel tiempo el no poder tener hijos para la gente era algo muy como vergonzoso. Increíblemente era algo vergonzoso. La gente se avergonzaba porque el estigma social los apuntaba con el dedo. Pero ellos, gracias a que tenían una conexión, que tenían una atracción con el Espíritu de Dios en su relación, se mantuvieron unidos, se mantuvieron amándose. La Biblia no tiene ningún relato ni un indicio de que él hubiera buscado a otra mujer para tener hijos, sino que ellos se conservaron en una espera en la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso es esto! ¿Y saben lo que arrojó esto? Arrojó un fruto maravilloso. Trajo no solamente un fruto de amor, de ellos que todos veían que eran personas excepcionales. Me imagino que eran alegres, llenos de gozo, no andaban amargados ni dando pena, no, sino que andaban contentos sirviendo a Dios. Él era conocido por ser un sacerdote que estaba dispuesto. De hecho, cuando Dios le habló que iba a tener un hijo, él estaba ese día sirviendo en el templo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y mira, el fruto que arrojó fue un hijo lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que él era lleno del Espíritu Santo aún en el vientre. Cuando estaba en el vientre de su madre, la Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Te parece impresionante? Me parece impresionante a mí. Ellos permanecieron unidos y firmes pese al estigma social de la época, pese a su dolor. Y su dependencia de Dios les trajo una gran bendición y una gran felicidad. ¿Qué cosa? Un hijo maravilloso, no un hijo cualquiera, no un hijo que les diera dolores de cabeza, no un hijo que se olvidara a sus padres, se mandara lejos, a otro país, me olvido, nunca más los voy a ver. No, un hijo que tenía un llamado, un hijo que quería hacer la voluntad de Dios, que era temeroso. Mira, puede buscar Lucas capítulo 1, verso 13-17. Lucas capítulo 1, vamos a leer del 13 al 17. ¿Ok? Dice, es importante que lo leamos porque nos va a dejar clarito. Dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues has sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Por eso no necesitaba tomar vino, porque tenía el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¡Qué precioso! Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. Él irá primero delante del Señor
con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Siempre hay un remanente, siempre hay pueblo, siempre. Yo quiero ser de ese pueblo y tú quieres ser de ese pueblo. Yo quiero ser, hermanos queridos. Ya no es novedad lo que el diablo vino a hacer a esta tierra, lo dije delante. ¿Cuál es el propósito del diablo? Es destruir a la familia. Hoy más que nunca lo vemos. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace la destrucción de la familia? Rompiendo la unidad. Si tú te das cuenta, el diablo lo que siempre quiere en nuestra familia es romper la unidad. El diablo ha fraguado un plan. Que todos nos sintamos distintos, que todos nos sintamos diferentes, que todos queramos tener siempre la razón, que todos traigamos conflicto, trifulca, pelea, intolerancia. Estamos ahí como resistiendo. Eso es lo que quiere el diablo, romper la unidad. Pero la unidad en la familia, hermano querido, en la iglesia y en la familia y en todo lugar, tiene que ver, es una consecuencia de la comunión que tú tengas con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, créeme, vas a andar menos mañoso. Vas a andar mucho más tolerante. Vas a tener mucha más paciencia con los débiles, con los que están ahí de repente, que tienen conflictos. Es la consecuencia. La unidad verdadera es posible cuando sus integrantes se mantienen unidos a Cristo. Así es. La unidad verdadera se da cuando tú tienes unidad con Cristo. La unidad deriva de la comunión y esa es la garantía de que la familia superará toda prueba, se sostendrá, se restaurará, vencerá las batallas, se protegerá. Porque ¿qué lugar más seguro sino la familia? Ahí es donde recibimos protección. Y el matrimonio estará unido si nosotros nos mantenemos en esa unidad con Dios. Esto es lo que podemos aprender de las sendas antiguas. En la Biblia hay una cantidad enorme de ejemplos. Y mira, créeme, esto tiene que ver con lo que dijo Jesús. O sea, si lo dijo Jesús, está clarísimo. Mira, vamos a leer Juan 17, del 21 al 22. Dice lo siguiente. Te pido, Padre, que se mantengan unidos entre ellos y que así, como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá y que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos y para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. O sea, la misión de estar unidos, si tú quieres mirar un lugar donde hay desunión, es porque no hay comunión con Dios. Si tú ves un matrimonio que está desunido, que no está marchando para el mismo lado, es porque no están teniendo comunión con Dios. Si tú ves una familia que está fragmentada, es porque no hay comunión con Dios. La gente necesita conocer a Dios y los cristianos necesitamos vivir en comunión con Dios. Esa es la clave. Aquí el Señor Jesús lo dice, que permanezcan unidos a mí. Si la iglesia, Él se estaba refiriendo a la iglesia, si la iglesia se mantiene unida con el mismo propósito, con el mismo fin, en la comunión con el Espíritu de Dios, entonces, créeme, la iglesia va a ser un lugar, un oasis. Un oasis. Si tú vienes aquí y dices, este es un oasis, maravilloso. Pero puede que tú digas, no, hay discordancia, aquí no hay unidad.
es porque estamos necesitando entonces ir al Padre, a la comunión. Es porque Dios te está hablando algo concreto. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios y comienzas una vida de intimidad honesta, vibrante, intimidad honesta, que no se trata de decir lo que queremos, se trata de exponer tu corazón delante de Dios con una oración transformadora. Entonces, cuando tú haces eso, la unidad será un hecho en tu familia, en tu casa, en tu iglesia. Si te alineas con el cielo, la unidad en la tierra estará garantizada. Si tú te alineas con el Señor, la unidad aquí en la tierra va a estar garantizada. Si me preguntan hoy día, ¿qué es lo que necesitamos? Si tú vas y le preguntas a un pastor, a un líder de cualquier iglesia, ¿qué es lo que usted quiere, hermano, pastor? ¿Qué es lo que usted anhela? Él te va a decir, la mayoría, te va a decir unidad en mi iglesia. Necesito unidad, que todos marchemos para el mismo fin, para el mismo lado. Eso te va a decir. Pero lo que quizás necesitamos decir es que cada uno de nosotros, para tener unidad, necesitamos tener comunión. Comunión con Dios, comunión con nuestro Padre, tener comunión íntima. Hay que invertir en el desarrollo espiritual, hermanos. Hay que invertir en el desarrollo familiar espiritual. No se puede si no inviertes tiempo. No se puede. Somos capaces de invertir dinero en psicólogos familiares, en terapia. Somos capaces de hacer un montón de cosas, organizar viajes, invertir plata en viajes para que la familia, porque el matrimonio esté en crisis, la cuestión. Y no queremos invertir en el consejo de nuestro Dios. Eso pasa. La gente se engaña, creen que porque van a ir a Cancún de viaje, de segunda luna de miel, todo va a estar bien y van a estar restauradas las relaciones. Falso. Lo que tú necesitas en tu matrimonio, lo que tú necesitas en tu familia, en tus relaciones con tu madre, con tu padre, en la iglesia, lo que tú necesitas es volver al principio de la comunión íntima con Dios, a tener un devocional diario y sin excusas, sin excusas. Necesitas invertir tiempo. Así que hay que abrir los oídos espirituales y el corazón para poder escuchar el llamado que Dios te hace. Y con esto voy a terminar. Hay un llamado que Dios le hizo al pueblo cuando estaba en el exilio. ¿Y saben qué? Si tú vas al libro de Zacarías, de Jeremías, te vas a dar cuenta de qué es lo que el Señor quería. Y les decía, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Y la gente le respondía, pero ¿cómo vuélvanse a mí? Si te estamos sirviendo, si estamos construyendo el templo, si estamos haciendo esto otro. Y el Señor les decía, vuélvanse a mí. ¿Qué quieres decir con eso? Les decía. De hecho, cuando el Señor le dice a la gente, vuelvan a las sendas antiguas, la gente dice, no queremos. Pero en este caso, con el pueblo, le estaba diciendo, vuélvanse a mí, y ellos decían, pero si estamos contigo. Lo que estaba diciendo Dios es, vuélvanse a una comunión íntima. Eso te habla y te dice Dios hoy día. Vuelve a una comunión íntima. Porque así a lo mejor, como el pueblo le contestó, pero ¿cómo? Le dice en Malaquías y en Zacarías, en Malaquías le dice, pero ¿cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Que nos volvamos a ti, pero si nosotros somos tuyos. Y él le dice, vuelvan a la comunión, vuelvan a la estrecha relación conmigo. Así tendrán éxito, así tendremos éxito en todos nuestros planes, en todos nuestros proyectos. Regresar al llamado que Dios nos hace, regresar al llamado de tener una comunión estrecha e íntima con Dios. Si quieres una vida y una familia bendecida, regresa a ese principio. Restaura tu relación con Dios. Hazlo una prioridad en tu vida. Hazlo una prioridad. Escuché hace tiempo el testimonio de un pastor que
dice que con su esposa tomaron la determinación de jamás olvidar que al comenzar un día le rendían su corazón a Dios. Y de repente tenían que viajar, ir a predicar a otros países y los pillaban el avión. Y dice que se ponían las mantas sobre ellos y se ponían a orar y entregarle el día y entregar su devoción a Dios. Y dice que de repente en la sala de espera del aeropuerto tomaban sus manos, se abrazaban y oraban y la gente decía, estos están locos. Pero ellos habían tomado esa determinación, tomaron esa decisión de no olvidarse y no transar y no decir, es que es demasiado, es que es mucho fanatismo. Eso diríamos nosotros quizás, ¿cierto? Pero qué maravilloso cuando hay hombres que resuelven algo y dicen, yo no vuelvo atrás. Y eso es lo que necesitamos hoy, hombres y mujeres que digan, yo tomo esta decisión y no voy a dejarla hasta que se haga un hábito, hasta que sea para mí el agua, el aire y el sol que necesito. Yo quiero tener una relación íntima con Dios y lo voy a lograr en el nombre de Jesús, por mi familia y por mi vida. Porque tenemos un regalo precioso, la salvación, no lo perdamos. Tenemos otro regalo precioso, la familia, no la perdamos, no la destruyamos. Nuestra relación se debilita cuando nosotros no tomamos seriamente esta decisión. Muéstrame un matrimonio que crece en su relación con Dios y vamos a tener un matrimonio que perdura feliz en el tiempo. Vamos a verlo. Ok. Es hora de volver a las sendas antiguas, así que inclina tu rostro. Yo he sentido de principio a fin la presencia del Espíritu Santo aquí. Yo he sentido que había muchos obstáculos en mi mente y en mi corazón que decían, no compartas eso está muy trillado, está demasiado repetido y no van a querer escucharlo porque la carga de esa decisión es grande y no. Y sabes que sentía eso en mi corazón, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me instaba a hablarlo. Vamos a orar y dile al Señor ahí, con tus palabras, papá, no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma persona. Quiero ser transformado por la conexión, por la comunión contigo, por la intimidad. Quiero ser tocado por el poder de tu Espíritu transformador. Quiero tener hambre, quiero tener sed de tu palabra. Quiero ser impulsado por el Espíritu de Dios. Quiero salvar a mis hijos, a mi familia, mi matrimonio, mis padres, con el poder del Espíritu Santo que viene sobre mi vida, para impulsarme, para levantarme. Pero eso, Señor, no vendrá si no invierto tiempo. Lo sé. Necesito invertir el tiempo en conocerte, en amarte, en escucharte. Necesito abrir mi corazón a ti, papá. Enséñanos, Señor, enséñanos a ser humildes. Padre, que no haya nada en esta hora, ahora mismo, en este lugar, nada que impida que mis hermanos puedan tomar en serio este mensaje. Que no haya nada que para ellos, Señor, sea más importante que estar a tus pies, que estar rindiéndose y tomando conciencia de lo que significa que vamos a rescatar a nuestra familia, que vamos a salvar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos comunión contigo, porque te conocemos y tú nos conoces, Señor.